Buenas tardes. Como estaba previsto, a partir de esta hora íbamos a ingresar en las conclusiones, en la etapa de las conclusiones, nada más lejos del ánimo nuestro que esto sean conclusiones definitivas. Más bien se trataría de cómo plantear este tema de una manera abierta, digamos, trayendo los aportes de muchísimo valor que los exponentes del día de hoy y del día de ayer, desde Daniel Feierstein, la profesora Mesa, López Más, Joseph. Cuando me llamaron para hablar sobre este tema de las conclusiones acerca de esta temática de las políticas públicas, yo me quiero centralizar un poco en lo que fue en sí la consigna de la convocatoria, es decir, las políticas públicas sobre este tema, de manera que yo quería sacar una conclusión teniendo como eje esa consideración. Y luego escuché cosas que dijeron aquí algunos de los participantes y muchos de los ponentes. Y ese eje de las políticas públicas realmente tuvo una dispersión enorme. No se aludió demasiado al tema de las políticas públicas. Yo no lo digo con ironía, pero yo vine con cierta expectativa de escuchar algo de eso. Y escuché otras cosas interesantes, pero excepto en algunos casos, hablar exactamente de políticas públicas. Y me parece que eso no es un hecho menor. Es decir, que se hablara de una enorme cantidad de temáticas que tienen que ver, por supuesto, con el terrorismo de Estado, con el genocidio, con la memoria. Pero las políticas públicas parece siempre ser un tema elusivo, así que escapaba. Algo ensayó López Balcarcena, por supuesto Feierstein no habló de eso porque su conferencia era una conferencia sobre otro asunto que era el tema del genocidio, pero no estaba en las políticas públicas. De manera que me parece que eso es un signo de lo que piensa el Estado sobre el tema de la memoria de las violaciones graves a los derechos humanos ocurridos durante el pasado reciente. No es casual que vengamos de una larga lista de omisiones, de desconocimiento, de sustituciones, de hacer este tema a un lado, es decir, de hacerlo presa de acuerdos y negociaciones y nunca poder aterrizar y discutir efectivamente acerca de palabras como genocidio, como terrorismo de Estado. Y me parece que yo escuchaba a Elio cuando cruzaba un poco las fechas a partir de, yo decía, la fundación del Museo de la Memoria es el año 2007 y luego en 2011 muy pocas leyes. Hay una ley sobre sitios de memoria que tiene apenas, que no tiene un año todavía, y que tuvo una discusión larguísima, en la que aparecieron temas que me imagino que algunos legisladores ni sospechaban que iban a aparecer. La discusión parlamentaria, yo no la conozco en su totalidad, no la leí toda, pero la discusión parlamentaria llevaba ese tema de la memoria, de la reflexión sobre los sitios de memoria, los genocidios, la participación del Estado en violaciones graves a los derechos humanos, le daba un signo de utilización política, a mi juicio, es decir, una interpretación sistemática de los legisladores en torno a la teoría de los dos demonios. No es casual tampoco eso. Creo que si algo tuvieron esta jornada fue una crítica muy certera, muy acertada
de esa teoría de los demonios a lo largo de esta, sobre todo en la conferencia de Feyerabend, eso quedó muy claro que Augusto manifiesta. Por otro lado, también pensaba entonces que la memoria tiene como contrapartida otro concepto en este caso que es el de la impunidad. Yo creo que esta memoria que pretendemos elaborar, que pretendemos construir, digo, todo este tema es objeto de discusión. Pero yo al menos cómo entiendo este proceso de abajo hacia arriba, si no se puede, las experiencias de producir una memoria desde el Estado hacia abajo han sido por un lado patrimonio de la dictadura, y cuando ha sido en gobiernos democráticos no han sido experiencias buenas. Me parece que muchas de las cosas que se presentaron acá lo que muestran es que hay distintos nodos, distintos puntos donde esta memoria está buscando entrelazarse con un relato histórico, nunca de la mejor manera, nunca dialogando de la mejor manera, lo cual es algo bastante obvio, ¿no? Pepino decía hoy, la arqueología, y él citaba la arqueología cuando soy arqueólogo también, la arqueología cuenta o busca contar o mostrar la historia de los que no tuvieron historia. Aquellos que por alguna razón, porque no pudieron escribirlo, porque la historia es fundamentalmente un relato escrito. No podemos tener historia si no tenemos un texto. Ahora me acordé. Creo que la historia fundamentalmente es eso. No puede haber si no tenemos una historia oral, pero la historia oral también tiene su problema, porque si es historia en el sentido, digamos, disciplinario no puede ser oral, porque la oralidad... Bueno, entonces decía que esa memoria que se empieza a construir, sobre todo cuando ingresan en los dispositivos para contar esa historia otras disciplinas. Y creo que ese fue uno de los rasgos más característicos que a partir de 2005, con el ingreso de los antropólogos en los cuarteles, y también una búsqueda muy sui generis que hacían los historiadores en los archivos, no era una búsqueda cualquiera. Yo creo que ahí, como decía Walter Benjamin, se empezó a peinar la historia contra pelo y empezaron a salir otras voces, ¿no? Decía en esa metáfora que cuando se peina la historia contra pelo aparecen las voces de los que no estaban, como los personajes subalternos, los que no tenían voz hasta ese momento. Más allá de otra discusión, creo que una virtud de ese trabajo de rescate, que todavía no termina porque ha sido parcial, imperfecto, idas, venidas, no solamente me refiero al trabajo de los antropólogos, sino al trabajo de los historiadores, al trabajo de los periodistas. Me parece que se abrió un espacio muy grande de la memoria que tiene un enorme caudal y que ha obligado a la historia también a hacer un replanteo. Y yo creo que esto es algo de lo que yo al menos rescaté de estos 2 días. Otra cosa que también no quería dejar de señalar es que si bien este proceso de elaboración de la memoria se está haciendo con un signo claro, es decir, a favor de una visión que cultiva la memoria desde el eje de los derechos humanos, de la participación en contra de la impunidad, a favor de prácticas democráticas, en sí mismo el gesto de recordar no es de por sí un gesto democrático. Yo recuerdo, yo fui al liceo durante la dictadura y recuerdo el año 75, fue el año de la orientalidad. Recuerdo que había que poner en los escritos, en los exámenes, había que poner ese dictum, año de la orientalidad, y luego venía la demás, pero eso era lo primero. Y no era solamente una consigna, es decir, ese año de la orientalidad recordaba el sesquicentenario, los sitios históricos de 1825, tenía una denominación así bastante larga. Pero en ese año, además, los militares también plagaron la ciudad de elementos relacionados, no lo decían, con la memoria.
porque también la dictadura se estaba embarcando en un proceso de una cierta reconstrucción de un pasado desde un ángulo que ellos querían producir. Ese año también se repatriaron los restos de la torre desde Buenos Aires y se hizo con parada militar en el puerto, de manera que no escapaba a los militares toda esta parafernalia de objetos y representación. Es un patrimonio que está, digamos, distribuido bastante homogéneamente. Por eso, cuando Feuerstein detallaba con lujo de detalles todo lo que es la tecnología genocida, a mí se me ocurrió preguntarme si todo ese conocimiento, y es algo que tenemos que estar alerta, pero es inevitable, todo ese conocimiento, todas esas estrategias, toda esa producción, también está siendo leída, también está siendo consumida por los perpetradores, por los genocidas también, ¿no? O sea, nadie escapa que en este momento hay una suerte de empoderamiento de los grupos más duros y conservadores dentro de las Fuerzas Armadas, y que hay también un intento de tergiversar y desconocer los sitios donde se violaron los derechos humanos. No es casual, sino por el ejemplo hablaba Sueldo de lo dicho de Feola, y ahora nos enteramos de los documentos que reveló el Observador. Yo creo que todas esas cosas que están ocurriendo nos deben hacer, también un poco poner alerta que todo este proceso de memoria también está puesto bajo la lupa, y que la memoria tiene competencia, ¿no? Es decir, también hay una producción de la memoria desde otros sectores políticos que obviamente están intentando tergiversar. Yo no estoy diciendo que la verdad está de nuestro lado. Yo lo que estoy diciendo es que estamos en un proceso de construcción de esa verdad, y que hay visiones que defienden determinados intereses que no son compatibles con la democracia, y yo creo que es ahí donde está la tergiversación, no en el establecimiento positivo de los hechos, si pasó o no pasó, que es muy importante, ¿no? Saber si pasaron, si hubo acá desaparecidos, eso sí que es muy importante, pero eso se puede, ese hecho es comparativamente banal, es decir, sí hubo desaparecidos, pero es muy sencillo, porque ya aparecieron los restos, porque ya actuó la justicia, porque ya fueron procesados, hay cosas que no se pueden negar. Pero sin embargo hay operativos que ya están de un modo contumaz, así, irracional, están poniendo, no poniendo en duda eso, pero sí haciendo que haya toda una línea que desconozca esos hechos. Por último, quería decir que de estas cosas que se hablaron hoy, yo me sentí conmovido por los hechos que se narraron, por las cosas que se contaron acá, sin más allá de las formas. Feuerstein, Pepino también, y la profesora Mensa, ni que hablar, Joseph, contaron cosas y mostraron cosas que es capaz de hacer el ser humano, que son terribles, y me parece que hay una suerte de tentación a veces de quedar atados a ese pasado, a veces en un esquema de pasado, presente y futuro, ¿no? Es decir, que parecería que no el pasado por todo lo que puede representar, como que deberíamos quedarnos estaqueados así en un presente, por temor de que el pasado nos ate de un modo atávico, y en realidad nos produce una suerte de inhibición, de falta de creatividad, es decir, esa sensación de parálisis de la que hablaba también Feuerstein.
que produce el terror, que produce el trauma por haber vivido eso. Yo creo que no sé si es una salida, pero creo que en realidad esa visión del pasado, en realidad lo que entraña es una visión conservadora, es decir, no tenemos futuro. Entonces, yo creo que esa visión de no tener futuro deriva paradójicamente, ¿sí?, de que no hemos tenido la capacidad de soltar amarras con este pasado porque no hemos podido elaborar correctamente una memoria sobre él. No sé, quisiera hablar de muchas cosas, de género, de terrorismo de Estado, de metodologías, también de la justicia, pero bueno, yo dejaría por acá y dejaría lugar a los compañeros. Bueno, buenas tardes. Traía algunas cosas anotadas, pero ahora, a último momento, se me hicieron presentes otras que tienen que ver con las que traía anotadas, con lo que fueron la jornada de ayer y la jornada de hoy sobre estos temas. Recordaba ahí en la puerta, cuando estábamos hablando ahora con Gerardo y con Octavio, se me vino a la cabeza algo que se me viene sistemáticamente, muchas veces, que es el texto de Adorno sobre la educación después de Auschwitz. Y lo pensaba porque él lo escribe con una urgencia tremenda y con una gravedad que da cuenta de lo imprescindible de que la educación y la formación no puede ser la misma después de que ocurrió ese centro, después de que ocurrieron esos hechos que ocurrieron y de los que él fue, testigo de la época. Y sin embargo volvieron a ocurrir, y volvieron a ocurrir. Volvieron a ocurrir en el Cono Sur, con las distancias que uno pueda plantear o llegar a imaginar o decir que no es lo mismo, con el nombre que le queramos poner, o terrorismo de Estado, o genocidio, el nombre que queramos usar, las tecnologías de las que ayer hablaba Feuerstein, del poder que se desplegaron con el objetivo de desarticular las relaciones sociales existentes, de solidaridad en las organizaciones que se daba la comunidad. Esas tecnologías fueron muy similares en distintas partes del mundo, se retroalimentaron, se perfeccionaron y creo también que se siguen perfeccionando. No desde una teoría conspirativa de la historia, para nada, no pienso que esté la gente conspirando, pero sí creo, no hace falta, sí creo que si hay algo que nos tiene que poner en alerta es que eso ocurrió, que volvió a ocurrir, que vuelve a ocurrir, que está ocurriendo y que además hoy nos enfrentamos a un avance de las organizaciones antiderechos, de democracias que están siendo de alguna manera boicoteadas y del avance también de fuerzas militares en la región, de gobiernos conservadores que de alguna manera forman parte de los ajustes que el propio sistema se da a sí mismo para seguir reproduciéndose. Entonces, ¿qué hacer? Y ahí lo ato también con la pregunta de ayer y con algunas cosas que se dijeron sobre qué hacemos con la memoria o para qué queremos recordar, la necesidad de la memoria que sea viva, la necesidad de que esté instalada en la educación, porque también ahora cuando hablaba Octavio, y realmente me genera como una especie de urgencia esto, es que no hemos logrado desinstalar la teoría de los dos demonios. Eso sigue presente, porque ¿por qué no hay consenso? Porque podría haber consenso, más allá de la valoración que nosotros tengamos sobre los hechos ocurridos, más allá de que nosotros pensemos, bueno, estuvieron mal, bueno, no deberían haberlo hecho, más allá de que nos estemos ubicando en un lugar o en otro de la política, más allá de cualquier opción, nosotros tendríamos que tener una condena general y consensuada sobre hechos que tienen que ver con generar terror en la población, desplegados desde el propio Estado, por instituciones del propio Estado. Eso tendría que ser unánime, no tendría que haber lugar a discusión. Realmente, capaz que hay que desconstruir ese sentido común al que estamos acostumbrados y decir, bueno, esto se va a discutir mucho, bueno, porque no estamos todos de acuerdo.
Es tremendo que no estemos todos de acuerdo en condenar la tortura llevada adelante por el propio Estado. Es tremendo como sociedad, pero es una realidad que así es porque por eso nos cuesta tanto y por eso también se habilitan las repeticiones, porque no habría repeticiones si la condena fuera, yo no digo, está bien, capaz que unánime es muy fuerte, pero un consenso sobre eso, que produjera una sanción moral. ¿Vieron lo que pasa ahora con el tema de que ya nos da como cosa no usar el otros y otras, ellos y ellas, porque ya nos da como, ¿no? Como que si bien hay gente que discrepa y que hace su trabajo por otro lado, decirlo públicamente queda como un poco mal. Eso no tendría que haber pasado. Que debería estar como absolutamente sancionado moralmente, que alguien pudiera siquiera poner en cuestión que el despliegue del terrorismo de Estado, o como el nombre que queramos darle, de esas tecnologías del poder, con esos objetivos, no están mal, valorado moralmente como algo que está mal. Yo creo que eso es un deber que como sociedad tenemos que comenzar a saldar urgentemente, porque claramente lo estamos viendo en otras regiones o en otros lugares que de otras maneras, tomando otras formas, por supuesto, porque en eso todos evolucionamos y cambiamos y nos transformamos, sí se vuelven a repetir algunas cuestiones que nos traen a la memoria cosas que ya ocurrieron. En ese sentido también creo que el rescate de las distintas formas de resistencia que se produjeron frente a estos avances autoritarios en el pasado reciente nuestro y de la región, también es que ayer también lo respetaba Feinstein, también son hechos que han sido poco investigados o que no han tenido la misma mirada que han recibido de repente las acciones de represión. Voy a señalar a Graciela que realizamos una investigación en Las Piedras sobre las resistencias mínimas o pequeñas o cotidianas de las mujeres en Las Piedras, pero hay mucho más para ahondar en eso, porque también rescatar eso y darle luz es visibilizar que se puede, que es posible en regímenes de terror y es posible cuando uno percibe la llegada de la oscuridad, por decirlo de alguna manera, es posible generar espacios de luz. Y bueno, y es posible hacerlo desde la propia comunidad. Entonces eso también me parece como importante incorporarlo también en las cuestiones de la memoria. No solo los grandes actos heroicos, porque esos estaban, de alguna manera, solamente algunos podían hacerlo. Y requerían una cantidad requerían pertenecer a una organización. Pero hay muchos, miles de ciudadanos que no pertenecían a ninguna organización, que igual elaboraron desde su lugar como pudieron, hechos de resistencia que fueron importantísimos. Y creo que a eso también hay que darle un espacio. Nosotros recordamos hechos en Rocha y en Colonia que tienen que ver con los hallazgos de los CNN, de jueces de paz, de locales, que siguieron preguntando y preguntando qué era lo que había pasado y que dieran los resultados de la autopsia y dejaron registrado todo lo que dejaron registrado, y eso es muy importante. Lo mismo que en Colonia, que preservaron los cuerpos, un funcionario de la Intendencia que permitió su posterior identificación, cuando hay una ordenanza de que pasen los áreas comunes. Entonces, me refiero también a todos esos hechos de resistencia que a veces quedan como colgados ahí y que son súper valiosos porque nos hablan de personas que son como nosotros, comunes, no son los grandes héroes, sino que son los cotidianos. Otra cosa que también me quedó ayer, antes de... me di un tiempo yo que todavía estoy... otra cosa que ayer también me hizo recordar a todos nosotros es la construcción del estado de víctimas, ¿no? Que hablaba yo de la continua modificación, y bueno, nosotros también continuamente nos pasa, ¿no? En la construcción del estado de detenidos y desaparecidos, o en la construcción de los asesinados o fallecidos por responsabilidad del Estado. Es un universo que continuamente va cambiando, y donde hay siempre un margen de incertidumbre y donde no puede considerarse cerrado, ni que hablar de todos aquellos casos de detención que ocurrieron en Uruguay.
Nosotros tenemos por un lado un universo de procesados por la justicia militar, que es de lo que hay como mayor registro, pero después tenemos un universo amplísimo de detenidos que nunca fueron procesados, nunca intervino la justicia militar, que estuvieron detenidos y que fueron liberados, y de los que hay muy poco registro, pero que les estructuró la vida, ¿no? A ellos y a la familia, porque cada vez que alguien era detenido se disparaba con unos mecanismos represivos que, bueno, que desestructuraban la vida familiar de él, de sus amigos, ya nada volvía a ser lo mismo. Y en eso quería también unirlo con otra cosa que tiene que ver con, perdón que haya ido y venido con varios temas, que tiene que ver también con las estrategias llevadas adelante por las agencias represivas, esto de la detención breve, y que también lo habló Feierstein y también ha estado presente en muchas de las reflexiones que a veces hacemos, que no era casual que algunas agencias represivas detuvieran personas y luego las soltaran, porque eso tenía que ver también con una planificación realizada desde los propios servicios de inteligencia, en donde el objetivo era desestructurar a las organizaciones y generaba desconfianza. ¿Por qué esa persona que fue detenida a los 2 días es liberada? Y cómo, entonces, quién delató y quién no delató, y quién se quebró y quién no se quebró. Y esa generación de desconfianza profunda, en donde, qué increíble, porque ahora se me ocurre que eso tiene mucho que ver también con las noticias falsas que se generan ahora, pero desde otro lugar, ¿no? Cómo los mecanismos se repiten haciendo uso de las nuevas herramientas tecnológicas que ahora tenemos, ¿no? Porque en realidad ahí el rumor corría de que alguien había sido detenido y había sido liberado al poco tiempo. ¿Y por qué había sido liberado al poco tiempo? ¿No? Y ahora, entonces sería un delator, estaría colaborando. ¿Cómo resolvían el tema de las organizaciones compartimentadas y trabajando en la clandestinidad? ¿Cómo se generaba esa desconfianza entre el vecino que me va a delatar? ¿Dónde estaba la falsedad, la creación de la mentira, la construcción de la mentira? Y ahora tenemos también la misma utilización en la producción de las noticias falsas. Digo, los mecanismos, la sustancia, lo sustantivo es como repetido, ¿no? La variación a veces está en esas tecnologías nuevas que se van creando y que hacen que sean mucho más finos, mucho más sutiles, un perfeccionamiento, digamos. Y bueno, como para ir terminando, sí me parece de suma importancia el desarrollo de estas políticas de memoria, teniendo en cuenta todo esto, todo este marco en que se han ido generando los terrores desde las instituciones estatales o los genocidios. Ese es un término a veces un poco fuerte para utilizar en Uruguay porque nos remite rápidamente a una eliminación masiva de personas, entonces uno queda como un poco, por eso utilizo los dos conceptos, porque además el contenido igual me parece que es como absolutamente aplicable, pero bueno, yo creo que es urgente y es fundamental, teniendo en cuenta eso y además teniendo en cuenta que no somos un caso aislado, que Uruguay no es un caso aislado, que cuando miramos enseguida a nuestros costados vemos la repetición también, lo vimos en los comienzos de los finales de los 60, comienzos de los 70, o sea, no es que nos pasa a nosotros como una excepcionalidad, no es que le pasa al otro como al otro le pasa porque es así y nosotros somos de otra manera, sin embargo, se dieron los hechos de tal forma que todo el Cono Sur en aquel momento terminó en dictaduras cívico-militares, con colaboración civil, con lo que fuera, pero terminaron más o menos desplegando las mismas estrategias parecidas, bueno, por eso la Operación Cóndor también. O sea que yo creo que la urgencia de la no repetición, que la urgencia de reafirmar la calidad democrática, y que la calidad democrática no es solamente la palabra democracia y no se remite solamente a elecciones cada 5 años, sino el proteger el avance de los derechos que se han logrado, creo que es algo que sí que es urgente y que tiene mucho que ver las políticas de memoria que se puedan desplegar desde las distintas instituciones y organizaciones.